Por el Día Mundial de la Salud Digestiva, Hablemos Claro trae para ustedes la conferencia, bueno, el par de conferencias, Fibra Alimentaria, Nutrimento Clave para la Salud Digestiva. Hoy tenemos dos ponentes maravillosos, la doctora Ana Teresa Abreu y Abreu y el doctor Julián de la Rosa Millán. Antes de entrar a las presentaciones de cada uno de nuestros ponentes, les voy a platicar cómo va a ser la dinámica de la sesión de hoy. Ahora les estoy dando la bienvenida y voy a hacer un par de anuncios. Después voy a pasar a la presentación de la doctora Abreu y le cederé la palabra. Después pasaré a la presentación del doctor de la Rosa y le cederé la palabra a él. Y después iremos a la sección de preguntas y respuestas y con eso concluiríamos nuestra sesión del día de hoy. Dentro de los anuncios que les voy a dar junto con esta bienvenida y agradecerles enormemente que estén aquí con nosotros en este día en el que celebramos la salud digestiva, que puede ser un buen pretexto para que ustedes revisen cómo anda la suya. Les quiero decir un par de cosas. La primera es que todos los que se registraron y que están asistiendo a este webinar, van a poder recibir una constancia de participación. Les pido por favor que me envíen sus datos completos de cómo quieren que aparezca en la constancia su nombre al correo contacto@hablemosclaro.org. Ahorita se los apunto en el chat. Si no me mandan su nombre completo, la constancia va a salir como en el nombre con el que se registraron a la hora de entrar al webinar. Entonces, por ejemplo, si se registraron solo con su apellido paterno, así va a salir la constancia. Entonces, les pido por favor que me envíen ese correo al mail contacto@hablemosclaro.org. Todas las preguntas que quieran hacerle a los panelistas, por favor escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas, que si no me equivoco, todos la vemos del lado derecho de nuestra pantalla hacia la parte de abajo, justo junto al botón de salir de la sesión. No se vayan a salir, por favor. Cualquier pregunta, por favor, o comentario que tengan, escríbanlo ahí, porque dentro de unos 15 minutos más o menos vamos a cerrar el chat. Claro que sí, Mónica, voy a apuntar el correo ahora mismo aquí en el chat. Listo. Ahí está el correo. Cualquier comentario, cualquier duda y sobre todo los datos que quieren que aparezcan en su constancia, escriban a ese correo, por favor. Bueno, sin mayor preámbulo, voy a proceder a presentar a nuestra primera panelista, que es la doctora Ana Teresa Abreu y Abreu. Ella es médico internista con especialidad en gastroenterología. Está posgraduada de alta especialidad en gastrofisiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella es el único miembro latinoamericano de la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Es miembro y profesora de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Sus temas de investigación más recientes tienen que ver con si estamos matando a nuestro estómago lentamente, qué onda con la gastritis y colitis después de un shock, los síntomas gastrointestinales en COVID-19, que es por demás actualizado, la evolución de la microbiota gastrointestinal y su contribución a la salud, entre otros. Le cedemos la palabra a la doctora Abreu y le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros compartiendo su conocimiento y su experiencia en el tema. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth, por la presentación y por la oportunidad del foro, estar con ustedes y compartir, por supuesto, con Julián de la Rosa esta charla con la intención de exaltar y tener una iniciativa en este Día Mundial de la Salud Digestiva. Voy a compartir mi pantalla. Nada más justo antes de empezar, me gustaría, por favor, que me confirmen que sí la estoy compartiendo y que se ve de manera correcta. Sí, sí se ve, ahí ya la vemos. Perfecto, bueno, entonces,
Nuevamente, gracias. La intención de esta charla es hablar sobre la fibra alimentaria, hablarla como desde un contexto de un nutrimento clave en la salud digestiva, pero yo lo voy a abordar en el contexto de importancia y repercusiones en la salud desde la microbiota intestinal. Y, segundos, este es mi posible conflicto de intereses para la charla, aunque realmente la plática no tiene ningún lineamiento, es prácticamente evidencia científica. Para que los ubique en el contexto de microbiota intestinal, les voy a recordar que nosotros como seres humanos, la supremacía evolutiva que está sobre la faz de la Tierra, realmente somos la parte más final de la evolución. Si hacemos un calendario y nos ubicamos en este aspecto evolutivo, vemos que prácticamente al inicio de ese calendario, en el día 1, esto hace 150 millones de años, realmente había un mundo sin vida. Y es más o menos en la segunda semana cuando se empiezan a formar las primeras células procarióticas, los primeros eucarióticos en la tercera semana, y en la cuarta semana es cuando al final de la cuarta semana empiezan a conformarse los primeros metazoas. Lo que es importante en este diagrama, o la principal intención, es que ubiquemos que más allá de la explosión cambriana y de la extinción de los dinosaurios, nosotros somos la última parte en esta evolución. Prácticamente tenemos 0.3 millones de años, quiere decir que primero aparecieron los microbios, después los metazoos, después los vertebrados, y nosotros solo somos el 6% de este contexto evolutivo. Y si lo vemos en un reloj que tiene una cuenta prácticamente minuto a minuto de 24 horas, podríamos entender que nosotros como humanos, al aparecer de manera secundaria con las bacterias, quiere decir que necesitamos de cierta sinergia con ellas para poder funcionar. El mejor ejemplo que hay de esto es la leche humana. Nosotros, como mamíferos, evolutivamente alimentamos a nuestra descendencia, y estos oligosacáridos de la leche humana, que son azúcares complejos, si el bebé los tomara y no estuviese o se estuviese colonizando por microorganismos, no habría forma de que los digiriera ni que esa leche le diera un aporte importante para todo el fenómeno de desarrollo que va a tener este individuo. Además, adoptamos bacterias porque ellas son las que van a transformar distintas moléculas, van a generar vías de señalización y productos de señalización, neuropéptidos y neurotransmisores, y también ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, por supuesto. Vamos a verlo más adelante. Lo que sí es importante es que todos nosotros, aunque seamos latinoamericanos, aunque estemos en un mismo país, aunque seamos de la misma generación o del mismo grupo etario, aunque seamos de la misma familia, tenemos un grupo bacteriano que nos define prácticamente como una huella dactilar. Esto lo conocemos como el enterotipo de cada uno de nosotros, donde existen distintos niveles de diversidad de filotipo. Esto es una clasificación taxonómica. Pueden haber variaciones e incluso entre individuos sanos de una misma población, y lo que es importante, cada uno de nosotros como individuo tiene su propio enterotipo y tiene un filotipo que lo distingue. Eso quiere decir que tu microbiota y mi microbiota son distintas aunque estemos sanos. La microbiota va transformándose al cabo del tiempo de nuestra propia evolución. Al momento de nacer empieza prácticamente la gran adquisición de microorganismos, y es en los primeros 3 años de vida donde hay una riqueza, una abundancia y una diversidad de microorganismos que hacen que se lleve a cabo ese gran desarrollo que se requiere en los primeros años de vida. Posteriormente, esa microbiota se mantiene estable, y lo que es un hecho inevitable es que ante enfermedades o ante la ancianidad, ante el envejecimiento, la microbiota sufre un colapso, una pérdida de abundancia y diversidad bacteriana. Esa microbiota intestinal, que está en todo un trayecto de prácticamente 9 metros en un individuo adulto entre intestino delgado y grueso, ocupa un lugar a nivel de la luz intestinal, otro cercano al borde epitelial y otro directamente relacionado con el epitelio. Este diagrama que ustedes están viendo es como en el momento en el que nacemos, esa superficie de la que les estoy hablando, de prácticamente 7-9 metros en un adulto, realmente está presente al momento de nacer,
pero su funcionalidad se va adquiriendo. Y de la funcionalidad, dependiendo de cómo sea nuestro estilo de vida, el número de hijo, hijo o el miembro que seamos de la familia, si hay o no hay mascotas, por supuesto, la vía de nacimiento, si es por parto, por cesárea, si hay lactancia o no, cómo se incluyen los alimentos en la lactación y qué tipos de alimentos y diversidad de alimentos se introducen, vamos viendo cómo va existiendo una maduración entre esto que llamamos valles y crestas en esta barrera intestinal y en esta zona que se conforma como la lámina propia, donde se llevan a cabo múltiples y muy precisas funciones que tienen repercusiones metabólicas, neurales, endocrinas, digestivas, por supuesto. Y esto, como ustedes pueden ver, a partir de los 3 años es lo que se conforma como un borde y un epitelio intestinal maduro que está trabajando. Esas bacterias trabajan para nosotros. Ese trabajo se llama metaboloma. Y sabemos que esos microorganismos en nuestra etapa de vida también va a cumplir con distintas funciones. Fíjense cómo en ese momento inicial de vida donde se requiere crecimiento, desarrollo y sobre todo evolución encefálica, cómo se requieren ciertos grupos bacterianos que tienen funciones metabólicas como ser buscadores de glicano o sintetizar vitaminas o fermentar y estar involucrados en el metabolismo de la cisteína o de los folatos, o bien tener que ver con la biosíntesis de cobalamina o de folatos o de vitamina B12. Una vez que somos adolescentes, prácticamente nuestra microbiota se mantiene con un prototipo de trabajo hacia la fosforilación oxidativa, hacia la biosíntesis de lipopolisacáridos, establece también ensambles flagelares, sintetizan esteroides, degradan RNA y dependiendo de nuestra dieta, si es occidental o no occidental, se involucran y se resaltan distintos tipos de metabolismo. Lo que es importante es que una vez que inicia el envejecimiento o senescencia, se reduce de manera significativa la cantidad de bacterias que tienen que ver con la fermentación. Esto es el borde, un segmento muy pequeñito, un gráfico de qué es lo que sucede en ese borde epitelial donde hay bacterias en la luz intestinal, hay un moco laxo, un moco denso adherido al epitelio intestinal, donde hay enzimas y ciertos péptidos. Y esta barrera, esta estrechez de continuidad o vecindad que existe en los enterocitos intercaladas células globales es lo que forma esta barrera epitelial que trabaja para nosotros. Esa barrera epitelial de manera muy cercana tiene intercambio de agua o de electrolitos, pero también tiene paso directo hacia lo que se constituye como lámina propia por una vía transcelular o paracelular. Y es aquí, en la lámina propia, donde dependiendo de las estructuras que estén presentes junto con la microbiota intestinal y sus productos de trabajo, es donde se lleva a cabo distintos aspectos inmunitarios, vamos a resaltarlos, por ejemplo, el reconocimiento de citocinas, quimoquinas, proteasas e inmunoglobulinas, y que actúen y nuestro organismo exprese linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas, dendríticas, eosinófilos, macrófagos o mastocitos. Y también tiene que ver es un órgano inervado, donde hay músculo, tiene que ver, por supuesto, con señales para inervación y motilidad, pero también con sensibilidad, y hay terminales, un sistema nervioso entérico, un sistema nervioso autónomo, y terminales de un par craneal importantísimo prácticamente en toda nuestra función visceral a nivel sensitivo, que es el nervio vago. Y también esas terminales van a percibir citocinas, proteasas, neuropéptidos, neurotransmisores y van a dar señales por vías neurales hasta el cerebro, recordando, lo que faltaría en este gráfico, es que este intestino es un órgano que también tiene irrigación y por torrente sanguíneo va también a distribuir y enviar las señales producidas. Cuando la microbiota está en orden, nuestra funcionalidad está perfectamente equilibrada. Sin embargo, cuando cambia nuestra alimentación, que es el principal disruptor de la microbiota intestinal, al igual que el empleo de antibióticos, por supuesto, favorecemos que se expresen enfermedades como son enfermedades cardiovasculares, inflamaciones intestinales o padecimientos gastrointestinales, deterioro cognitivo, resistencia a la insulina o incluso incremento en diarreas.
¿Y esto por qué? Porque recuerden que esas bacterias trabajan por nosotros y podemos asociarlas a que existen cambios a nivel, por ejemplo, en la producción de ácidos grasos de cadena corta o de la producción de óxido de trimetilamina o de la producción de lipopolisacáridos. Y es aquí donde desde el concepto de microbiota voy a hablar sobre la fibra. Esta definición que ustedes están viendo es de 1953. Hipsley dijo que la fibra es un constituyente normal, pero necesario para tener una comida saludable. Realmente, Korskak nos la cambió en 2017 y la enfocó de manera distinta. ¿Es un constituyente normal y necesario de la comida saludable? Sí, pero ¿para qué? Para que tengamos una salud digestiva. Y sabemos que la salud digestiva desde la microbiota va a repercutir en todo nuestro organismo. Sabemos de manera general y común en distintos ámbitos que la fibra tiene distintos beneficios en la salud digestiva, algunos indirectos, otros directos, por ejemplo, el tiempo de tránsito intestinal, la tolerancia gastrointestinal, cómo es la consistencia y frecuencia de nuestras evacuaciones, pero también sabemos que la fibra tiene funciones metabólicas y que se relaciona de manera muy directa con la composición de la microbiota intestinal. Sabemos que gracias a la fibra dietaria funcionamos. ¿En qué aspectos? Dependiendo si esta fibra es soluble o insoluble, sabemos que puede favorecer el vaciamiento gástrico o que puede formar soluciones viscosas y geles que tengan que ver, por ejemplo, en la fermentación o en la producción de ácidos grasos de cadena corta o incluso en la producción de gases. Pero también sabemos que la fibra insoluble puede tener un efecto de esponja que esté asociado también a absorción de ciertos metabolitos que puedan no ser buenos, producidos también por una microbiota en disbiosis, por ejemplo, la absorción de carcinógenos. O bien sabemos que de manera general fibra soluble o insoluble nos da sensación de saciedad, disminuye la absorción de ciertos nutrientes, en concreto de grasas y de azúcares, favorece que exista, disminuye la resorción, perdón, de ácidos biliares, puede tener un efecto prebiótico, este ser un sustrato para grupos bacterianos, puede favorecer la absorción de agua y de sodio y también la proliferación de disminuir la producción anormal de células, mejorar el pH intestinal, disminuir la proliferación de células tumorales e incrementar el volumen de lo que conocemos como residuo o heces. Sabemos que también, más allá de lo fisiológico, hay aspectos metabólicos de la fibra. De manera muy directa sabemos que la fibra, el consumo de fibra mejora el metabolismo de los lípidos. Sabemos que es esencial para reducir los niveles del colesterol malo, del colesterol LDL, haciendo que se activen vías metabólicas donde están involucradas también la insulina, el depósito graso a nivel de los adipocitos e incrementos de neuropéptidos que están relacionados con la saciedad, como es el neuropéptido YY, el péptido YESI y el péptido similar a glucagón tipo 1, que recuerden, por señales nerviosas y por torrente sanguíneo, van a llegar al cerebro y el cerebro va a dar las indicaciones de saciedad o bien de apetito o de ingesta alimentaria. En el 2017, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos estableció este consenso sobre prebióticos en definición. El aspecto más importante fue retomar qué es un alimento prebiótico desde este aspecto de beneficio en el grupos bacterianos. Y sabemos que la dieta que se caracteriza o los elementos de fibra en la dieta, dependiendo si son más o menos fermentables, pueden ser o no ser prebióticos. Lo que es importante es que ciertos ácidos grasos poliinsaturados o ácidos linoleicos conjugados pueden ser parte de algunos granos que, aunque no son muy fermentables, los pueden catalogar como elementos prebióticos. Sabemos que una dieta que está relacionada con prebióticos y que incluye carbohidratos va a tener un incremento selectivo de ciertos grupos bacterianos que se encargan de producir ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son productos metabólicos que tienen que ver con la nutrición y absorción de nutrientes, que tienen que ver con el estímulo de la peristalsis y mejorar el tránsito intestinal. Tiene que ver con efectos antimicrobianos,
con fortalecer el mecanismo de barrera intestinal, con modular el sistema inmune, con reducir el estrés oxidativo. Y con esto tenemos la ganancia de mejorar la perspectiva de ser colonizados por gérmenes patógenos e incluso de reducir este escenario de pérdida de la barrera que conocemos como permeabilidad intestinal. Sabemos que pueden incluso los ácidos grasos de cadena corta inhibir la proliferación de grupos bacterianos nocivos o malos. Esto está asociado a que tengamos un buen funcionamiento intestinal, no tengamos constipación, pero que también no se expresen entidades como es el síndrome metabólico, la diarrea o la reducción o fenómenos inflamatorios. Eso quiere decir que los prebióticos desde el intestino que podemos ver ahí tienen acciones antiadhesivas, antimicrobianas, pueden modular las células epiteliales intestinales en aspectos metabólicos, no solo anatómica y presencialmente, tienen acción de inmunomodulación generando o regulando la producción de linfocitos T, ayudadores tipo 1, tipo 2, y modulando este rodamiento o intercambio y adhesión de los leucocitos. Por supuesto, sabemos que los prebióticos son constituyen un nutriente para el desarrollo y funcionamiento cerebral. Hablemos de los granos enteros. El grano entero o el grano de cualquier cereal tiene que estar compuesto de 3 partes comestibles. Las partes se pueden conocer de manera común como salvado, germen y el endospermo. Cada parte de ese grano va a contener diferentes tipos de nutrientes. El salvado, esta es la piel externa que tiene muchas capas del grano comestible. Existe incluso una asociación, un consejo de granos enteros que nos dice, los granos enteros son las semillas de diferentes granos. ¿Cuáles? Maíz, arroz, trigo, centeno, avena, cebada, que tienen la característica de conservar estas 3 partes que los componen. Si la semilla ha sido procesada, ya sea molida, picada, triturada o incluso cocida, el producto final debe contener al menos aproximadamente la misma composición de nutrimentos que se encuentran en la semilla del grano original. Las 3 partes que componen el cereal son el salvado, insisto, el endospermo y el germen, lo veremos más adelante en la plática del doctor Julián de la Rosa, y en las versiones refinadas muchas veces lo único que se conserva realmente es el endospermo como tal. Los carbohidratos de estos productos son carbohidratos complejos y tienen una característica de absorberse de forma lenta, por lo que son mejores que los simples frutos o carbohidratos que puedan ser refinados o carbohidratos simples. Aquí les muestro en este gráfico, es una publicación de la Organización Mundial de Gastroenterología y compuesta también por esta publicación en el 2015 de Dahl, hablando sobre los distintos tipos de fibra. Y les remarco en amarillo como trigo, centeno, cebada, avena, arroz, por ejemplo, linaza y muchos tipos de granos enteros tienen que ver con que exista una mayor fermentación o bien que mejoren el tránsito intestinal o que tengan efecto probiótico estimulando la producción de microorganismos que son los que están activos y trabajando nuestra microbiota intestinal, pero estimulan linajes bacterianos que son buenos y beneficiosos para la salud. Muchos de ellos, prácticamente todos estos granos, estimulan grupos bacterianos de bifidobacterias que van a favorecer que exista una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta y de manera muy puntual son butirogénicos, producen más butirato. Algunos, por supuesto, igual que cualquier otro producto alimentario que se somete a la fermentación, pueden producir gas. Es importante que entendamos que esta charla y lo que vamos a ver de evidencia va dirigido con evidencia científica. No quiere decir que se tomen los granos y que se hablen de las propiedades benéficas desde la perspectiva de una persona, sino de la evidencia científica. Saber que esos metros de intestino delgado o intestino grueso va a tener ante el contacto de estos productos de fibras y de granos que se liberen, por ejemplo, ciertas sustancias, mencioné ácidos grasos de cadena corta, pero que hay un adecuado intercambio en esta barrera que va a generar una adecuada motilidad, una adecuada absorción de agua o incluso puede aliviar las señales de dolor.
y que en el colon también, dependiendo de algunas otras fibras, aquí nos ejemplifican unas que tienen similitud con inulina y otras que tienen similitud con psyllium, como hacen que formen bolo, engruesan el bolo y además mejoran el movimiento intestinal. Ya mencionamos que los prebióticos, hablemos de lleno, los granos enteros, esta fibra dietaria, van a interactuar con la microbiota. Ellos van a hacer una fermentación anaeróbica que va finalmente a producir glucosa y de esa glucosa se obtiene piruvato. De aquí se hace todo el linaje de posibles metabolitos, donde podemos ver formato, acetilcoenzima A, lactato, succinato, pero del piruvato es de donde podemos obtener otros ácidos grasos de cadena corta que tienen beneficios muy puntuales, acetato, propionato, butirato, que además van a disminuir el pH. Sabemos que la presencia de ácidos grasos de cadena corta tiene que ver, por ejemplo, con las funciones musculares, con las funciones cerebrales, con nervios periféricos, con incluso aspectos metabólicos que tienen relación con nuestra constitución o composición, que tiene que ver también con escenarios de funcionamiento intestinal o bien a nivel sanguíneo y del hígado. Sabemos que los ácidos grasos de cadena corta que vienen o son productos de la fibra dietaria van a pasar a la circulación sistémica y al pasar a la circulación sistémica, por supuesto, tienen una vía de circulación portal y enterohepática, pero también pasan a través de todo el torrente sanguíneo, generando señalizaciones hacia un beneficio o ante la ausencia de la fibra dietaria, escenarios, por ejemplo, de enfermedad. Si yo hablo de manera muy puntual del butirato, les estoy hablando que es la principal fuente de energía de los colonocitos, de las células del colon. Interactúa con el sistema inmune, en concreto lo que hace es activar todo ese linaje de defensa de los linfocitos T reguladores, así como activa e inhibe a la regulación de los macrófagos. Se le conoce como el ácido graso de cadena corta que se encarga de fortalecer la barrera intestinal. El propionato, junto con otros ácidos de cadena corta, estimula vías metabólicas a nivel intestinal, en concreto la gluconeogénesis, regula la glucogénesis hepática causando adiposidad, disminuye la glucosa sérica, incrementa la sensibilidad a la insulina y se le considera el sensor de la saciedad. Por eso es que podemos entender que si comemos fibra podemos sentirnos plenos, pero es porque esta microbiota hizo estos productos metabólicos. También transforma la microbiota precursores de lo que tenemos. Por ejemplo, triptofano. El triptofano es transformado en distintos indoles, tiene distintos componentes activos, el principal es la serotonina y vamos a ver más adelante cómo hay estudios ahora actualmente dirigidos hacia este gran beneficio de producción de serotonina. Sabemos que en nuestra práctica médica que hay cada vez más investigación que soporta que la microbiota intestinal está más hacia un estatus de salud cuando tenemos una dieta diversificada que incluya, por supuesto, fibra dietaria y granos enteros. Esta publicación, como ustedes pueden ver, es una revisión sistemática de qué sabemos a nivel de la microbiota intestinal en adultos sanos que ingieren granos de productos o granos enteros de distintos cereales. Y fíjense cómo en este trabajo se menciona la presencia del dominio de ciertos grupos bacterianos que tienen que ver con aspectos metabólicos. Ante el consumo de granos enteros, incrementamos desde de los grupos de los firmicutes, muchas bacterias que son formadoras de benéficas, que son formadoras de especies, por ejemplo, lactobacilos, o también cómo podemos mejorar la presencia de bacteroidetes y favoreciendo que incluso la exclusión de algunos gérmenes oportunistas. Lo que sí es importante es que todos estos elementos de beneficio que podemos tener a partir de la dieta a nivel de la microbiota intestinal es transitoria. Si nosotros dejamos de tener un aporte dietario de fibra, esto por supuesto va a disminuir. ¿Y cuáles son las repercusiones? Los sustratos producidos de la fermentación de estos productos van a cambiar y las poblaciones bacterianas que podían ser benéficas también van a perderse. Podemos ver cómo dependiendo de la fibra, si es de cebada, si es de avena, si es maíz, o si es de arroz, si es de trigo, dependiendo de cada una de ellas, en esta revisión sistemática vemos cómo distintos estudios nos dicen que mejora, por ejemplo, o impacta en ciertos ácidos de cadena corta. En esta diapositiva me voy a tomar un poco más de tiempo. Fíjense bien cómo en la parte más baja tenemos a la fibra dietaria y cómo hay bacterias
microorganismos buenos conocidos como probióticos o bien prebióticos, pero incluyen fibra dietaria, como la microbiota intestinal la va a transformar en los ácidos grasos de cadena corta que mencionamos. Y veamos cada una de estas vías. La producción de ácidos grasos de cadena corta va a estimular en la lámina propia al sistema inmune, recordando que el sistema inmune intestinal es el responsable del 80% de nuestra inmunidad. Lo que va a hacer es fortalecer la barrera, estas uniones estrechas, va a disminuir la permeabilidad, pero va a estimular algunas células que tienen que ver, por ejemplo, con señalizaciones neurales, en concreto la microglia, pero también estimula a monocitos macrófagos e incluso a linfocitos, producción de linfocitos ayudadores tipo 1, tipo 17, y estos son percibidos por el nervio vago, los envía al cerebro y pasan también a la circulación sanguínea, incluyendo productos como interleucinas. Y con esto podemos entender que dependiendo del escenario en el que esté nuestra microbiota trabajando, dependiendo del aporte, pueda o no haber una inflamación sistémica, o pueda o no haber inflamación de la mucosa, o pueda o no haber inflamación, neuroinflamación. Lo que sí es un hecho es que a nivel intestinal, desde un aspecto inmunitario, resulta que este ácido graso de cadena corta va a ayudarnos en la motivación, en el humor, en la actividad motora, en la depresión, en el autismo, y hay estudios incluso en esquizofrenia. Si lo vemos desde un aspecto endocrino, sabemos que ese ácido graso de cadena corta va a estimular a nivel enteroendocrino la regulación de péptido YY y de péptido similar a glucagón tipo 1. Y con esto va a regular las señales de apetito o saciedad. Va a irse a la circulación, va a irse por señales nerviosas, y entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con nuestra capacidad de aprendizaje o memoria, con la depresión o la ansiedad, con el estrés o incluso con la actividad del eje hipófisis, hipotálamo y adrenal, glándulas suprarrenales. Recordamos que hay una vía vagal, esta vía nerviosa en contacto con acetato, propionato, butirato, insulina, leptina y grelina va a mandar las señales, y lo mismo tiene que ver desde el cerebro esta necesidad de comer o no comer, con aprendizaje, con memoria. Y otras vías funcionales, en lo que corresponde a la barrera hematoencefálica, que son estas siglas en inglés de barrera sangre-cerebro, vemos cómo puede controlar el paso de ciertas moléculas y nutrientes desde la circulación hasta el cerebro, cómo se puede favorecer que neuropéptidos y neurotransmisores, incluyendo factores neurotróficos, estén involucrados en el desarrollo, en la diferenciación de ciertas neuronas e incluso en la conectividad y en la neuroplasticidad cerebral, y que también, dependiendo de lo que comamos, fibra dietaria o no, tengamos ansiedad, depresión, estrés, alteraciones en la memoria, dificultad para el aprendizaje, dificultad para la neurogénesis o incluso neuroprotección. A nivel del eje cerebro-intestino, sabemos que la fibra dietaria tiene un mecanismo de señalizaciones bidireccional desde el intestino hacia el cerebro, y que el nervio vago es prácticamente el más importante, sin dejar a un lado la barrera hematoencefálica, que se producen distintos neurotransmisores: ácido GABA-aminobutírico, serotonina, melatonina, acetilcolina, desde las bacterias intestinales. Y que esto también tiene que ver con el tipo de productos de ácidos grasos de cadena corta. Dentro de la regulación neuroendocrina, este eje cerebro-intestino se encarga también, ya lo mencioné, del estímulo de la producción del neuropéptido YY o bien de GLP-1, que están relacionados con el apetito, con la saciedad, con la ingesta de alimentos, y todo esto desde el intestino. Todo esto desde que entre como sustrato al intestino los granos enteros, la fibra dietaria. Sabemos, por ejemplo, que el triptofano, este precursor que tiene que ver con serotonina, se ha visto y se ha estudiado que tiene mayor presencia, recordando que la serotonina, prácticamente el 90% de la serotonina se produce a nivel intestinal, y que esta puede obtenerse a partir de productos de granos enteros que van a contribuir a que tengamos un equilibrio y saciedad. Nuevos componentes, la fibra dietaria, los granos enteros, se están estudiando de manera muy reciente porque se está conociendo cada vez más estos aspectos metabólicos involucrados con la microbiota intestinal, y sabemos que la betaína o trimetilglicina se encarga del metabolismo absortivo de proteínas, de calcio, de vitamina B12 y de hierro, y que un buen plato del buen comer, o el plato del buen comer, que prácticamente involucra todos los alimentos, frutas, verduras, cárnicos, lácteos, también involucra granos
granos enteros. El arroz integral sabemos que es un producto rico en flavonoides, en antocianinas, en proantocianidinas, en canferol, en quercetina, en ácidos fenólicos, ácido gálico, ferúlico, elágico, clorégico, cafeico y en fitoesteroles, aspectos importantes porque quiere decir que es antioxidante, ese es prácticamente su potencial. La avena, sabemos que la avena integral tiene un aporte proteico muy importante, además de ser una fibra, ayuda al metabolismo de las grasas insaturadas, ayuda o está involucrada tiene potasio, magnesio, calcio, vitaminas del complejo B, vitamina E, selenio, polifenoles, esteroles vegetales. Y con esto se ayuda incluso a reducir el colesterol sanguíneo. Sabemos que el maíz, que es de origen vegetal, tiene un alto contenido en grasa baja. El centeno integral es rico en hierro, en fósforo, en magnesio, tiene una abundante capacidad de ser fibra a nivel intestinal, contiene vitamina E y es pobre en grasas. Y el trigo integral contiene algunos nutrimentos específicos altos en concentraciones en concreto de vitamina B, calcio, magnesio, fósforo, potasio, hierro incluso, perdón, e incluso en ciertos aminoácidos que no hemos hablado de ellos. Sabemos que el trigo tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de arginina y de lisina y ayuda en los niveles elevados de tocoferoles. Sabemos todavía más. Cada vez se sabe más de estructuras y de beneficios. Esto lo hablará el doctor Julián de la Rosa, cómo hay ciertas estructuras fitoquímicas que se han reconocido en el grano entero, que finalmente se van a traducir en tener un beneficio antioxidante en nuestro metabolismo. O bien, como el grano entero de la cebada puede ayudarnos a disminuir, por ejemplo, los niveles sanguíneos de serotonina o de otros metabolitos, pero de manera muy puntual, como el consumo puede ayudarnos en peso, en regulación de la insulina, en glucosa, en liberación de citocinas proinflamatorias, en el perfil de lípidos, en la presencia de ácidos grasos libres, en cómo se conforman los ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuánto debemos comer de fibra? En un adulto prácticamente las recomendaciones de fibra van asociadas en el volumen dietario en kilocalorías aproximadamente en 14 gramos por cada 1000 kilocalorías. Prácticamente para terminar mi charla, ¿cuáles son los mensajes aquí? Menos del 10% de la población que nos denominamos occidental logramos consumir niveles adecuados de fibra dietaria. Lo ideal es que se consuma fibra a partir de verduras, de frutas, considerar también, por supuesto, los granos enteros. La fibra dietaria es necesaria porque es parte de nuestro metabolismo, tiene que ver con involucrarse con la microbiota intestinal y va a tener muchos beneficios a nivel gastrointestinal, inhibiendo de forma general patógenos, estimulando el sistema inmune. A nivel cardiometabólico va a disminuir los niveles de lípidos, va a revertir la resistencia a la insulina. En cuanto a neurodesarrollo, tiene que ver con la producción de metabolitos, la influencia de la función cerebral, energía, aprendizaje e incluso tiene que ver con el sistema óseo porque favorecen la resorción cálcica para la densidad de nuestros huesos. Con esto termino mi plática y doy paso a Ruth dejando las preguntas para el momento planeado en esta charla. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Ana Teresa, por esta maravillosa conferencia que nos has dado. Pasemos ahora, por favor, a la ponencia del doctor Julián de la Rosa Millán, quien es profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. Es doctor y maestro en ciencias con especialidad en el desarrollo de productos bióticos por el Instituto Politécnico Nacional. Es ingeniero bioquímico de formación y sus temas de trabajo son cereales, desarrollo sustentable, procesos de alimentos y de conservación, enzimología y bioprocesos. Algunos de sus temas de investigación actuales son el potencial nutracéutico de 5 algas mexicanas, desempeño y digestibilidad de la harina de chícharo, propiedades funcionales y digestibilidad de frijoles negros y bayos, propiedades y texturas de harina nixtamalizada enriquecida con sorgo, entre otras. Le cedemos la palabra, doctor de la Rosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo algunos de los temas que pues trabajamos, ¿no? Normalmente haciendo investigación.
Yo les voy a hablar un poquito más de un punto de vista de procesamiento, de cómo nosotros podemos sacar provecho de algunas cosas como el grano entero. Sí se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, muchas de estas cosas que nosotros hemos escuchado con la doctora Abreu, esa charla tan interesante, tan completa con relación al efecto gastrointestinal, todo lo que pasa en el intestino y la relación con la microbiota, es algo que es muy relevante en estos días. Yo creo que todo el mundo de los que estamos aquí conectados y escuchando que escuchamos esta ponencia, pues estamos sensibles a estos temas, ¿no? Realmente es algo muy actual y que ha sido objeto de mucho estudio y han salido diferentes cosas por ahí relacionadas con esto. Muchas cosas que a veces no están como muy claras, pero ahorita ya nos quedaron, espero que algunas cosas bastante más claras de cómo se comporta el cuerpo humano en cuestión de microbiota intestinal. Pues yo les voy a hablar un poquito más enfocado acerca del procesamiento y qué tienen que ver las estructuras tanto físicas como químicas que se encuentran dentro de los granos enteros y alguna relación con los efectos en la salud, algunos de ellos pues similares a los que mencionó la doctora Abreu. Entonces, vamos a tocar estos temas el día de hoy. Generalmente son son temas generales, empezando qué es el grano entero, las partes de los granos, los componentes y su efecto en la salud, y los efectos en el sistema inmune y principalmente en la sensación de saciedad que tenemos por efecto del consumo de estos granos. Para empezar, pues, ¿qué es el grano entero? El grano entero, como lo mencionó la doctora Abreu, esa es la definición del Whole Grain Council o de la Asociación de Grano Entero. Es una asociación internacional que está avalada por mucha evidencia científica y pues básicamente lo que se dice en términos de procesamiento es que el grano entero se utiliza principalmente en productos derivados de cereales, generalmente harinas para elaborar productos de panificación que conservan sus estructuras originales. Las estructuras originales de que refiere esto es que los granos, los cereales, tienen tres partes principales, de las cuales está compuesto o tiene que formar el grano entero, las cuales es el pericarpio, el endospermo y el germen. Normalmente cuando nosotros, aquí particularmente en México, estamos un poquito más acostumbrados a observar granos enteros en forma de semillas, ¿no? Que normalmente procesamos y la que más es de conocimiento general, digámoslo así, sería la semilla de maíz, ¿no? Que la conocemos en el proceso de nixtamalización. Pero esta, por ejemplo, esta imagen que está aquí es un grano de trigo, ¿no? No estamos tal vez muy acostumbrados a ver granos de trigo, sino más bien verlos en manera ya procesada en un producto final como es una harina para diferentes tipos de uso que se tiene. Todos los cereales, absolutamente todos, comparten las mismas estructuras. ¿Sí? Son tres principalmente. Voy a hablar de cada una de ellas para entender cómo estas tienen relación con el mejoramiento de la salud intestinal. La parte superficial de todos los granos se conoce como pericarpio en términos técnicos, ¿no? En términos comunes podemos encontrar esto en libros de nutrición o en otro tipo de materiales como salvado. El pericarpio es la parte más exterior de los granos, de todos los cereales, y tiene la función, al ser en la semilla, de servir como barrera y evitar el ataque de algunos insectos y también como protección al medio ambiente. También, si se han fijado, algunas semillas tienen como algunas estructuras en la superficie del pericarpio, las cuales se anclan a la piel o al tejido de algunos animales y son acarreadas y dispersadas por todo el mundo. La manera más fácil de observar un cereal en su estado nativo es salirse al patio si tienen pasto. Ahorita que es época de que acaba de llover más o menos, pueden encontrar ahí que por cada una de esas semillitas es una semilla, es un grano y tiene estas tres estructuras de las que vamos a hablar el día de hoy. Además, esta fracción, el pericarpio, es una fracción muy rica en fibras, particularmente fibra insoluble. Quiere decir que si nosotros la ponemos en agua, básicamente lo que va a hacer es que va a precipitar y no tiene otra función más que, como mencionaba la doctora Abreu, de formar una esponja o de generar volumen durante el tránsito intestinal. También, además de esto, obviamente tiene fibras solubles, las cuales están inmersas dentro de esta fracción de fibra insoluble, las cuales tienen una función no estructural, pero para nosotros los seres humanos y otros seres vivos, tiene una función nutricional muy importante y muy particular. Muy importante aquí, muchos tipos de semillas, particularmente cereales, presentan polisacáridos muy específicos
que tienen funciones muy positivas en el desarrollo y mantenimiento de la microbiota. Generalmente son polisacáridos no digeribles que pertenecen a la familia o a la rama de los pentosanos, ¿no? Como los arabinoquilanos, algunos de otros tipos como beta-glucanos y otros que podemos encontrar en diferentes tipos de granos. Es importantísimo entender que esta fracción de fibra no es nada más como normalmente la conocemos, como nos han platicado, que es fibra y es dura y es insoluble y nada más sirve para mejorar el tránsito intestinal. Es un sistema bastante complejo en el que coexisten diferentes capas dependiendo del tipo de cereal. Puede ser desde 5 hasta 7 capas, 8 capas, dependiendo del cereal que estemos hablando. Ninguna fibra es igual a otra. Eso es muy importante de resaltar. También para cuestiones nutricionales es importantísimo. No es igual la fibra de arroz que la fibra de maíz o que la fibra de trigo, ¿no? Cada uno tiene una función particular y muy específica. Estas subcapas de las que les estoy hablando presentan la característica de que dentro o entre esas capas se encuentran moléculas de gran importancia nutricional que tal vez nosotros no las hemos tomado en cuenta hasta años recientes. Estos son compuestos fitoquímicos y minerales. El pericarpio o el salvado de los granos tiene muchísimos minerales. Si nosotros le removemos esta parte, obviamente estamos perdiendo esta fracción tan importante de este cereal, ¿no? También los fitoquímicos que puede llegar a contener. Por eso es importante consumirlo todo, como en un grano entero. La siguiente fracción de grano entero es el endospermo o la parte almidonosa, pues, que normalmente conocemos de los granos y que es la parte más común que nosotros vemos, por ejemplo, en un grano de arroz que tenemos en nuestra casa, ¿no? Un arroz pulido, un arroz blanco, ese que compramos por kilo o a granel. Eso es casi, bueno, básicamente casi 100% endospermo, ¿no? Que estamos observando ahí. El endospermo no nada más es almidón. Dentro de esa estructura de las semillas se encuentran también proteínas estructurales, las cuales le dan cohesividad y estructura y también preservan esa estructura durante la cocción de los granos. Por eso es que ustedes seguramente se han dado cuenta cuando cocinan un arroz de variedad, por ejemplo, Morelos, o un arroz de variedad de grano largo, o un arroz para sushi, se dan cuenta que las densidades y los volúmenes que se alcanzan con diferentes tipos de variedades de arroz, pues son diferentes, porque el acomodo y el arreglo, por ejemplo, de la proteína y del almidón dentro de esos granos es diferente. Por lo tanto, también tienen una funcionalidad diferente, por eso se ocupan para diferentes cosas, ¿no? Mucho diferente, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, particularmente en los granos que son panificables, como en el caso del trigo, hay una fracción muy importante que es de proteína. Esta proteína, en el caso de cereales de la familia del trigo, cebada, centeno, avena, todas son familia del trigo, tienen una función estructural en productos de panificación muy específica, la cual es otorgar o retener el volumen durante el proceso de fermentación y en la panificación. Esto hay que recordar que son proteínas. Las proteínas es un componente nutricional y no podemos dejarlo de lado ni pensar que no podemos depender de ellas. Son muy importantes para muchos procesos y al final de cuentas van a ser metabolizadas de una manera u otra por el organismo que el consumidor, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen que estamos viendo aquí en la parte de abajo, la última imagen que dice proteínas, eso es el arreglo de cómo nosotros podemos encontrar a estas proteínas, cómo van a coexistir dentro del grano de cereal, ¿no? Eso se llaman cuerpos proteicos y tienen una densidad característica y una densidad muy específica con respecto al acomodo de la semilla y tienen mucha influencia sobre cómo se va a comportar, qué viscosidad de bolo alimenticio vamos a tener para tener diferentes niveles de digestión y todo eso. Entonces, esta es la parte más grande o más prevalente dentro de los granos. Más o menos, estamos hablando de que el endospermo representa el 60-70% del total del grano, ¿sí? Mientras que el pericarpio o el salvado representa más o menos como el 7%. La última fracción, pero no menos importante, es el germen. En los granos enteros existe una fracción, la cual es una fracción muy pequeña en relación al tamaño, más o menos representa como el 10% del tamaño total de las semillas. Y esta es muy fácil de observar en granos de maíz, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros comemos un elote y está pegadito al elote, se encuentra esta parte que es el germen. El germen es una fracción, una estructura muy rica en grasas, más o menos, al menos tiene 50% de lípidos, por lo que ha sido utilizada con diferentes propósitos en los últimos años también,
para producir algunos ingredientes con algunas características particulares de índole grasa, ¿no? Generalmente está compuesto de grasas saludables y de grasas de diferente peso molecular. También, durante el procesamiento de los granos enteros, es muy recomendable entender que esta fracción del germen es la que nos va a proveer de enzimas. Naturalmente, todas las semillas y todos los granos tienen enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen una actividad metabólica específica sobre algún sustrato, ¿no? En este caso, existen enzimas dentro de este germen que van a ayudar a que este germen, pues, ayude a que germine la semilla, ¿no? Es de aquí, si nosotros observamos y recordamos tal vez el experimento que hicimos cuando íbamos en la primaria o secundaria, que hicimos la germinación del frijol, de donde sale la radícula o la raíz primordial, ese es el germen particularmente, ¿no? Entonces, en productos que están muy reconocidos como saludables en estos días, como son los granos germinados y también los granos malteados y también algunos otros procesos industriales donde se requiere hacer esta germinación de los granos, esta parte es muy, muy importante. Y también es importante señalar que la mayoría de las harinas que encontramos de forma comercial en el supermercado, pues no lo contienen, porque particularmente por su alto contenido de grasas, es un poco más inestable al almacenamiento. Quiere decir que puede echarse a perder un poquito más rápido, ¿no? Por eso muchos procesadores lo que hacen es que remueven esta parte del grano para evitarse ese problema de vida anaquel reducido, ¿no? Pero la tendencia ahorita en muchas partes, particularmente en Europa y en otros países de Japón y también en Canadá, es preservar esa estructura porque se han dado cuenta que presenta muchas características de sabor, aroma y otras características muy importantes que tienen que ver con la calidad de los productos, ¿no? Y de ahí pues viene ya un poquito más enfocado. ¿Cómo se utilizan estos granos enteros o cómo los podemos nosotros utilizar para aplicarlos en alimentos? Obviamente, consumir un grano entero a consumir una harina refinada tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el sentido de elaboración particularmente. El grano entero es un poco más susceptible al enranciamiento por la cantidad de grasa que tiene. Es un poco diferente en cuestiones de absorción de agua, absorción de aceite. Nos va a otorgar un volumen específico diferente en los productos de panificación, pero lo más importante para fines nutricionales, y eso es bastante positivo, es que el perfil nutracéutico de estos productos elaborados con grano entero va a ser muy superior a algún producto elaborado con una harina procesada o refinada. Nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos un pan que es alto en fibra o integral o de grano entero, observamos las diferencias de inmediato, ¿no? Tiene un diferente color, una diferente textura, otro tipo de cosas que hacen diferente a este producto, ¿no? Y realmente nos provoca una sensación, una percepción sensorial diferente. Podemos tener y observar algunas de esas características en los diferentes productos elaborados de grano entero. Particularmente el sabor, el aroma y el color tienen mucho que ver con la cantidad de compuestos y moléculas antioxidantes, ¿sí? La textura tiene que ver con la asociación molecular que existe entre el almidón, la proteína y las fibras. Y algunos otros compuestos volátiles también, a consecuencia de las moléculas de los fitoquímicos que tiene, nos van a dar un retrogusto o un sabor después de que nosotros deglutimos el producto, ¿no? Nos da un sabor diferente, diferenciado. También es importante señalar que, aunque ha habido muchos intentos por mejorar la vida anaquel de estos productos, siguen siendo un poco menor la vida anaquel en comparación con un producto más procesado, ¿no? Entonces, por ello es muy importante entender cómo esas estructuras que estamos hablando de la semilla, cómo van a impactar realmente a nuestro producto de panificación y entender pues que también hay un mercado potencial para esto, ¿no? Algo innegable que tenemos que tocar en esta charla es el efecto del gluten que tienen este tipo de granos, ¿no? Normalmente hay mucha información no muy sustentada o con no mucho sustento científico, la cual menciona que el gluten es el enemigo número 1 de los productos de panificación. Pues realmente hay que verlo de diferentes perspectivas, ¿no? Realmente no podemos eliminar el gluten de los granos enteros, particularmente de la familia de las triticáceas, del trigo, cebada, centeno y avena. Todos ellos contienen gluten. Es muy importante para su funcionalidad y recordar que el gluten es una proteína. Las proteínas
son metabolizadas por el cuerpo humano de una manera muy eficiente y generalmente no causan trastornos. Algo que también hay que tocar es esta parte de la enfermedad celíaca y el efecto que tiene el gluten. Recordar también que la enfermedad celíaca es un síndrome realmente, ¿no? Y se padece únicamente en el 3% de la población, siendo particularmente la población mexicana una de las que menos prevalencia tiene este tipo de enfermedad celíaca. Aquí hay que diferenciar un poco, ¿no?, de la enfermedad celíaca y de la intolerancia al gluten. Muchos artículos de divulgación han mencionado que el gluten pues tiene algunos efectos en todos los tipos de población y pues eso no es totalmente cierto, ¿no? Hay que siempre tomarlo en el contexto de la dieta general que estamos consumiendo y también mencionar que el estilo de vida tiene mucho que ver con los procesos de inflamación y desencadenar algunas de las reacciones que se mencionaron durante la plática de la doctora Abreu. Es importante entonces entender que el gluten es una proteína que es digerible y se digiere principalmente en el intestino delgado, que es donde se lleva a cabo la mayor digestión de proteínas y de carbohidratos. Particularmente el gluten se va a romper o se va a escindir en prolina y péptidos, los cuales, particularmente algunos péptidos de tamaño molecular muy pequeño, tienden a desencadenar esta respuesta inmunitaria, pero en personas que son sensibles o que tienen una diferencia, una deficiencia en uno de los genes que metabolizan este tipo de péptidos. O sea, no es en toda la población. Generalmente las personas que tienen o que sienten o que creen que tienen una intolerancia al gluten es porque su estilo de vida tampoco es muy adecuado. Si comemos, obviamente, un alimento rico en proteínas de tipo de gluten y también consumimos alcohol, fumamos, tenemos un estrés oxidativo muy alto en nuestra vida diaria, obviamente vamos a tener inflamación, ¿no? Entonces ahí habría nada más que descartar qué es lo que sí y qué es lo que no puede provocar eso, ¿no? Pero de entrada, los mexicanos tenemos una prevalencia muy baja a este tipo de síndromes, ¿no? Entonces, es importante entender también que las personas que son celíacas realmente sí les causa un estrés oxidativo muy fuerte, porque, como podemos ver en esta imagen, lo que se observa es que dentro de nuestro intestino delgado existen unas pequeñas vellosidades, las cuales pues son alteradas si es que la persona es alérgica a este gluten particularmente. Lo que provoca esta alteración son laceraciones, visto de forma general, son laceraciones dentro del epitelio del intestino delgado, y lo que van haciendo es que van adelgazando esta capa del intestino delgado y se va haciendo más permeable. Esto, obviamente, el intestino delgado, como el grueso también, tiene una cierta permeabilidad, la cual permite que se absorban ciertos números de nutrientes. Pero si tenemos una permeabilidad demasiado alta o grietas dentro de esa estructura, podemos tener problemas de que lleguen a pasar a algunos compuestos tóxicos o incluso bacterias o microorganismos que no queremos que estén dentro de nuestra sangre, ¿no? Por eso es importante también comprender pues que no es nada más decir, ok, no vamos a fabricar nada con gluten o todo con gluten, porque siempre hay que tomar en cuenta a todos los grupos de población que estemos ofreciendo algún derivado de este tipo de granos enteros, ¿no? Relacionado con esto y con lo que mencionaba la doctora Abreu, el consumo de gluten generalmente produce o induce en esas personas que son sensibles a él un sistema inflamatorio o una señalización de moléculas inflamatorias que obviamente van a provocar una inflamación de los tejidos y van a provocar un malestar general, y esto desencadena otra serie de reacciones bioquímicas, las cuales tienen que ver con inhibición de diferentes rutas de apoptosis celular. Para hacer el cuento corto, aquí lo que pasa es que pues tenemos un estado leve o moderado o grave, depende de qué tan grave sea, de inflamación, y esta inflamación puede conducir a enfermedades más graves si son de manera recurrente, ¿no? Obviamente también para esto se ha estudiado que no nada más el lado negativo del consumo de gluten, por ejemplo, ¿no? Sino que recordar también que dentro del grano entero existen otras moléculas, como les mencioné al principio, las cuales son particularmente las que tienen un efecto positivo sobre prevenir esta inflamación o evitar la estimulación del sistema proinflamatorio, tienen que ver con arabinosilanos y también con beta-glucanos. Seguramente ustedes han visto algunos comerciales en televisión, los cuales han mencionado esta molécula que en los últimos años también ha sido de mucho uso en la industria de la panificación,
por los beneficios que tiene y por la funcionalidad técnica en el procesamiento de los alimentos, ¿no? Particularmente los beta-glucanos se encuentran también dentro de la familia de las triticáceas, ¿no? O sea, de la familia del trigo. Estos beta-glucanos van a proveer de un ambiente menos inflamatorio dentro de la pared intestinal y promueven, hay evidencia que dice que promueven la actividad de los macrófagos y de las células NK, que son las responsables de guiar los sistemas de apoptosis celular. Es decir, si nosotros tenemos un ambiente de alta reactividad o de alto un ambiente altamente oxidativo dentro de nuestro intestino, el consumo de beta-glucanos puede estimular a las paredes del intestino delgado a que produzcan este tipo de células y metabolicen estos compuestos nocivos y los desechen en nuestro organismo. Entonces, al final de cuentas, nos estaríamos protegiendo también al consumir este tipo de moléculas derivadas de un grano entero. Eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Acerca del intestino grueso, después de que pasamos el metabolismo del intestino delgado, que logramos degradar alguna de las moléculas, convertir el almidón a azúcares o a dextrinas, un poquito de peso molecular más bajo, también de convertir proteínas globulares a péptidos o a aminoácidos, aquí lo importante es que todo esto eventualmente va a llegar al intestino grueso y se va a fermentar. Entonces nos podemos dar cuenta, ¿no? Cuando consumimos una gran cantidad de fibra, de inmediato sentimos una sensación de llenado gástrico y además, posteriormente, como a las 3, 4 horas, empezamos a sentir una gran producción de gases. Esta producción de gases tiene que ver totalmente con el proceso de fermentación. Es importantísimo también entender que este órgano, el intestino grueso, es uno de los más importantes en el metabolismo humano. En los últimos años, y con la plática que nos dio la doctora Abreu, se ha visto que es importantísimo porque regula muchas de las funciones corporales que conocemos o que damos por sentadas nada más por el hecho de consumir alimentos. Por ello es el sustrato de preferencia para las bacterias que viven en el colon y que generan esos compuestos metabolitos secundarios que son transportados a través de los enterocitos, tiene que ver mucho con los carbohidratos. Normalmente en países donde la dieta en carbohidratos es más rica, tenemos una menor prevalencia de enfermedades relacionadas con el colon. En cambio, en países donde hay una mayor prevalencia del consumo de proteínas obviamente provenientes de carne o muy resistentes a la digestión, esas enfermedades pues tienden a ser un poquito más recurrentes, ¿no? También nos podemos dar cuenta que la fermentación induce la producción de ácidos grasos de cadena corta y el consumo de altos contenidos de proteína induce a otras rutas metabólicas que conducen a la putrefacción más que a la fermentación. Entonces, esto es importante y por ello los granos enteros podrían ayudarnos a mejorar o modular alguna de esas funciones metabólicas. Esa es una imagen muy, se ejemplifica bastante bien, ¿no? El tejido del intestino grueso también está compuesto de células diferenciadas con una funcionalidad muy específica, las cuales tienen la función de llevar todos los componentes que fueron degradados por las bacterias que habitan en el colon hasta estas células y que sean transportados y metabolizados hacia el torrente sanguíneo. Que no se nos olvide, todo lo que no se digiere en el intestino delgado va a llegar al colon inevitablemente y va a ser fermentado de alguna manera. Ese es un hecho innegable, ¿no? De aquí es que se han desarrollado muchas dietas, muchas recomendaciones relacionadas con el consumo de almidón resistente, de fibra también, tanto soluble como insoluble, y algunos péptidos que tienen actividad antiinflamatoria de esta célula. Obviamente, imagínense, ¿no? Tenemos un ambiente altamente activo donde se están produciendo gases, se están produciendo ácidos orgánicos, hay una motilidad no tan fuerte tal vez, pero sí una motilidad importante. Y además, imagínense aquí en México, ¿no? Que de repente consumimos muchos irritantes en forma de salsas o chiles. Es muy importante que seamos conscientes y que cuidemos a nuestro intestino, ¿no? Porque todo al final de cuentas va a caer aquí y la absorción principal es un metabolismo que tiene que ver con el metabolismo de lípidos en nuestro cuerpo, tiene que ver con cómo se va a comportar y cómo mantenemos a este intestino grueso. Dentro de esta particularidad del intestino grueso es muy importante protegerlo, ¿no?
esta protección particularmente se ha visto muy influenciada por componentes antioxidantes que se encuentran dentro del grano entero. Si recordamos estos componentes, que generalmente son los que nos van a dar algunos sabores, algunos olores y particularmente algunos colores en las semillas, estos básicamente pasan intactos hacia el intestino grueso y ahí tienen la actividad metabólica principal. Es una actividad antioxidante y es una actividad protectora, porque también, recordando todo el metabolismo de las bacterias que coexisten en el colon, pues tenemos ahí un ambiente altamente oxidable, ¿no? Entonces, tenemos que suministrar esta parte de moléculas antioxidantes para que mantengamos una homeostasis en ese sentido. México es un país muy rico en variedades de cereales con pigmentaciones características, ¿no? Podemos darnos una vuelta a cualquier mercado local y podemos encontrar diferentes tipos de colores en las semillas. Esos colores son bien importantes de consumir, no es nada más una cuestión meramente estética. Tiene una función particularmente importante en la nutrición y la salud de lo que comemos, ¿no? Entonces, son los tipos principales de moléculas que van a tener esa capacidad: flavonoles, flavonas, catequinas, picatequinas, también otro tipo de moléculas como arabinoxilanos, ácido ferúlico también en algunas variedades o tipos de granos, particularmente el maíz, es muy importante y muy relevante. El mejor ejemplo yo creo es la tortilla, ¿no? Que estamos comiendo ahí grano entero, parcialmente procesado, casi se conserva muy intacta, ¿no? Toda la proporción de compuestos que tenemos aquí, ¿no? Si son tortillas pues de color o algún grano o algún cereal derivado que tenga una peculiaridad de pigmentación, sería bastante positivo en ese sentido. ¿Por qué? Porque esos flavonoides o esas moléculas, en conjunto con las proteínas que se encuentren degradadas o parcialmente degradadas ahí se incluyen también las proteínas del gluten, tienen un método de transportación portal, es decir, inmediatamente pasan al torrente sanguíneo y son metabolizadas en el hígado, y en el hígado generan una serie de reacciones metabólicas, las cuales tienen que ver con la disminución del colesterol de tipo malo, en general que se conoce, y la proliferación de colesterol bueno. Esto además provoca una serie de cambios en los sistemas del sistema nervioso que pueden tener influencia en la respuesta que tenemos en nuestro organismo y también en la salud general del consumidor. Particularmente el sistema endocrino, ¿cómo nos van a afectar el consumo de granos enteros? Pues ya hemos platicado, ¿no? Que tiene diferentes proporciones de fibra, diferentes proporciones de macromoléculas, las cuales tienen una influencia directa en el alimento, directamente en el producto. Estamos pensando en un pan, por ejemplo, es un poquito más denso, un poquito menos suave que un producto regular, pero esta diferencia va a tener una influencia muy fuerte sobre la velocidad con la que se van a digerir los demás alimentos que consumamos. No es nada más que el consumir el pan de grano entero nos vaya a ayudar a metabolizar de una forma más lenta, sino que esto a mediano y a largo plazo se ha visto que puede regular el metabolismo de todo lo que nosotros logremos consumir. Incluso hay estudios que mencionan que puede mejorar la producción de enzimas digestivas en el cuerpo humano, las cuales también tienen mucho que ver con la manera que nosotros aprovechamos esos nutrientes que provienen de los alimentos, ¿no? Obviamente también tiene mucho que ver con la sensación de saciedad. Esto quiere decir que dentro del intestino delgado, en la parte del duodeno, tenemos una señalización hormonal, la cual activa el hipotálamo del cerebro y que manda una señal al páncreas para que genere insulina, y tenemos ahí una comunicación más efectiva, digamos, de una manera muy general, como en la manera en que comemos el alimento, ¿no? Si consumimos una gran cantidad de fibra de manera regular o una cantidad de fibra adecuada de manera regular, podemos tener una señalización óptima o optimizada, digamos, para que nuestro sistema digestivo funcione de una manera correcta. Es muy común que nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos muy acelerados o que no tenemos tiempo para comer, comemos algo muy rápido y de repente nos da como el crash, ¿no? Así como que nos sentimos muy apagados. Tiene que ver totalmente con la señalización de cómo se va a digerir, y podemos regular esta sensación de saciedad entonces con el uso de granos enteros, ¿no? Además de todo el metabolismo, homeostasis, también la regulación de la glucosa y todo lo que tiene que ver con el uso del glucógeno que tenemos en los músculos, si practicamos algún tipo de deporte, si tenemos alguna actividad también, que nos sirva para mantener un buen estado de salud en general. Y una de las últimas cosas
también que se ha visto que hay mucha influencia de las fracciones de grano entero, particularmente de las moléculas antioxidantes y de las moléculas provenientes de la fracción soluble, es en la generación de una mejor respuesta neuronal, ¿sí? Estos se han conocido como neuropéptidos o metabolitos derivados de polifenoles también, que tienen mucho que ver con esta comunicación que se haga de una manera más efectiva y tienen una influencia muy fuerte en el sistema nervioso. Esto invariablemente va a afectar nuestro estado de ánimo, nuestra sensación de bienestar en general y obviamente va a conducir a un mejor estado de salud a largo plazo, ¿no? También salud mental tiene mucho que ver ahorita con algunos temas de investigación recientes que tienen que ver con la psicobiota y ese tipo de cosas, ¿no? Generar o promover la prevalencia de algunos tipos de bacterias, las cuales van a producir metabolitos que tienen influencia sobre el estado de ánimo de las personas. Bueno, de manera general de conclusiones, tratando de cerrar un poco lo que vimos el día de hoy, esos componentes del grano entero son necesarios, son absolutamente necesarios para una buena salud intestinal. También van a favorecer un estado de salud o bienestar, ya que mejoran el sistema de transporte epitelial en el intestino delgado, favorecen la proliferación de algunas células, particularmente las del tipo NK y del sistema inmune, y también disminuyen la producción de células o el mecanismo de proinflamación, sirven como antioxidantes y van a favorecer también el crecimiento y mantenimiento de la microbiota. Entonces, por mi parte es todo, pero sí es importante que cada que comamos algo, yo creo, es muy evidente que tenemos que ser un poco más conscientes, ¿no? De que estamos consumiendo moléculas que nos pueden beneficiar más que un alimento como tal. Bueno, pues muchas gracias. Le cedo la palabra a Ruth. Muchas gracias, Julián, por tu interesante presentación. Tenemos un montón de preguntas ya. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, les recuerdo que para que podamos elaborar sus constancias de asistencia con su nombre completo, es necesario que envíen este dato, es decir, su nombre completo, al correo contacto@hablemosclaro.org. Ahora sí, vamos a las preguntas. Para la doctora Abreu tenemos varias y la primera es ¿cómo funcionan de forma benéfica los ácidos grasos de cadena corta en el organismo y si existe alguna terapia basada en el consumo directo de estos ácidos grasos de cadena corta? Empiezo por el segundo punto, porque la persona que me lo está preguntando está pensando en saltar el punto, el proceso en el que las bacterias obtienen el ácido graso de cadena corta. Todo lo que ustedes vean, por ejemplo, comercializado como butirato o como propionato, curiosamente, así como entra en forma de cápsula, sale sin tener ningún efecto. Si estos ácidos grasos de cadena corta, ese es el principio, si estos ácidos grasos de cadena corta no son producidos por nuestra microbiota intestinal, no van a funcionar en nosotros. Punto número uno. De esto, desafortunadamente, se han valido mucho la industria nutricional para, en este contexto de pseudosalud, y lo pongo entre comillas, o búsqueda de salud, haya cierto pensamiento científico, pero realmente hay un fraude detrás al saber que no se van a procesar de ninguna manera. Ahora, retomando la primera pregunta. Todas las bacterias que tenemos van a tener distintos grupos, distintas funcionalidades. Tenemos distintos filotipos de bacterias, tenemos actinobacterias, proteobacterias, bacteroidetes, firmicutes, y cada una de ellas en su funcionalidad tiene aspectos metabólicos. Es como nosotros los humanos, algunos tienen la capacidad de correr, otros tienen la capacidad de brincar, otros tienen la capacidad de estudiar, otros tienen la capacidad no sé, de hablar mucho. Entonces, ese potencial de actividad podemos traspolarlo o ejemplificarlo con la microbiota intestinal. Muchas bacterias pueden tener cosas en común en cuanto a funcionalidad. En ello que aunque tengamos poblaciones bacterianas diferentes, sigamos funcionando como seres humanos. Pero son las bacterias las que pueden producir ácidos grasos de cadena corta y el beneficio se sabe. Este beneficio metabólico de acetato, propionato, butirato, creo haberlo presentado en mi charla, va desde estímulo inmune,
favorecimiento de la barrera intestinal, inducción de la gluconeogénesis, disminución del perfil de lípidos, estímulo neural para la plasticidad cerebral, estímulo neural para el aprendizaje. Entonces, cada uno de estos ácidos grasos de cadena corta tiene su propiedad particular siempre y cuando vengan para nosotros desde nuestra propia microbiota. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a partir de qué edad se empieza a deteriorar la microbiota intestinal? Uy, Y si afecta el uso de medicamentos como antibióticos u otros que se consumen por enfermedades crónicas. bien, la microbiota intestinal se madura en los primeros 1000 días, en los primeros 3 años de vida. Pero esa microbiota es vulnerable, primero cambia a diario, la microbiota que tenías ayer no es la que tienes hoy, ni la que tienes en el desayuno la que vas a tener en la cena. Los principales moduladores de la microbiota intestinal son la dieta, viajes, cuadros de infecciones o uso de antibióticos. Son los grandes, los que depletan nuestra abundancia, diversidad y riqueza microbiana. Por supuesto que los antibióticos, cuando no están indicados en un proceso infeccioso bacteriano, pues van a tener todavía más daño, porque todo antibiótico que pasa al torrente sanguíneo, que llamamos antibióticos sistémicos, se llevan bacterias malas, pero también muchas de las buenas, de nuestras bacterias comensales. Y hay estudios donde se ha visto que restaurar esta microbiota que ya se tenía adquirida después de usar un antibiótico, muchas veces pueden pasar hasta 8 años sin que se logre esa población original. Entonces, la idea es esa, cómo se agrede de todas estas formas posibles. No sé si me faltó ahí responder algo. No, me parece que está completa la respuesta. La siguiente es, ¿qué cantidad de fibra se debe consumir diariamente en adultos y cómo lograrlo? Y si es necesario consumir fibra en polvo, además de la que viene en frutas, verduras y cereales. Ok, muy buena pregunta, porque realmente eso no lo puse yo no lo puse en la plática, no lo consideré necesario, pero hay muchos estudios a nivel mundial, incluso por países, donde se calcula en las distintas etapas de vida, en edades, cuál es el consumo de fibra. En nuestro país hay estados de la República que consumen más fibra y otros que no. Lo ideal es que como adultos, en términos generales, en pediatría, de los 0 a los 12 años se coma el doble de edad en fibra. Entonces, a los 12 años, 24 gramos de fibra diaria, a los 4 años, 8 gramos de fibra diaria. Y una vez que tenemos, o sea, a partir de los 12 años hacia toda nuestra edad adulta, consumir en promedio entre 25 y 35 gramos de fibras, a expensas de frutas con cáscara, distintos frutos que a lo mejor no tengan cáscaras comestibles, vegetales y por supuesto cereales. Y aquí hago hincapié, no solo el cereal al que estamos acostumbrados de forma industrializada, sino también el cereal en grano entero, que prácticamente ahorita Julián nos hizo hincapié. Fíjate que sí me faltó algo en la pregunta anterior, que es cuándo se empieza a depletar nuestra microbiota o cuándo empecemos a envejecer. Realmente sabemos, hay estudios en la microbiota que están relacionados con la inmunosenescencia. Sabemos que conforme se depleten grupos bacterianos, sobre todo grandes pérdidas de bifidobacterias, que son justamente productoras de butirato, entonces cambia el estado inmuno y hay un inmunoenvejecimiento que tiene que ver, por supuesto, con la vejez. Eso quiere decir que hay personas que empiezan con inmunosenescencia a los 40 y hay personas que tienen una inmunosenescencia a los 70, 90 años, dependiendo de su estructura de vida. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿es 100% recomendable mandar alimentos integrales, de preferencia en el sentido de arroz, avena, panes, etcétera? Supongo que esto es dentro del contexto de una consulta de nutriología o algo parecido. Sí, por supuesto. Ahí me gustaría que contestara más Julián. Por supuesto, yo a mis pacientes les digo alimentos con fibra, sí. Pero a ver, Julián, aquí que nos comenta.
Sí, aquí muchas de las cosas en nutrición han sido enfocadas a simplemente decir fibra en general, ¿no? Pero siempre hay que reconocer o recordar, pues, esto que platicamos, ¿no? Los dos, que hay una porción que es fibra soluble y otra porción que es fibra insoluble. Ambas tienen diferente funcionalidad dentro del organismo. O sea, también es muy importante reconocer, pues, el efecto como el héroe no reconocido, ¿no? De la película. La fibra soluble tiene muchas funcionalidades que prácticamente habían pasado desapercibidas hasta que se empezaron a hacer estudios hace unos 20, 30 años, ¿no? Mientras se consideraba la fibra insoluble como la principal o que era la más importante, ¿no? Pero realmente, más que cuánta, yo pensaría más bien cuál, ¿no? ¿Qué tipo de fibra me conviene más de acuerdo a mis hábitos alimenticios, de acuerdo a mi estilo de vida, si tengo un ritmo de vida muy sedentario o hago mucho deporte? Tiene mucho que ver con la personalización también de las dietas y de las restricciones o cosas que querramos o no consumir. Pero la recomendación básica pues sería seguir los lineamientos, ¿no? De la recomendación de fibra, eso que mencionaba Teresa, y es muy relevante. Seguir las recomendaciones de un nutriólogo, una persona que está siempre al día y al pendiente de ese tipo de cosas, sería lo fundamental, porque ellos pues pueden dar una opinión completa de acuerdo al paciente, por sus características propias que tiene cada uno. Me gustaría también mencionar que dependiendo de las características clínicas de los pacientes, por ejemplo, en consulta en gastroenterología, depende. Si el paciente viene con diarrea o tiene estreñimiento, a lo mejor los requerimientos de fibra van a ser distintos. Si tiene síndrome de intestino irritable, se van a restringir algunos tipos de fibras fermentables. Entonces, tiene que ver con esto. Pero yo creo que el mejor mensaje que puedo dar como clínica es... hay que comer de todo. El Homo sapiens sapiens está aquí porque el Neandertal, el Australopithecus, el Cromañón, empezaron a comer cereales, empezaron a comer cárnicos, empezaron a comer vegetales y verduras. Y gracias a eso estamos evolutivamente aquí como especie. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta, bueno, en realidad son 3 preguntas que las hizo la misma persona. Dice, ¿qué recomendaciones nos podría dar para elegir los cereales para incluir en nuestra dieta, independientemente de si son industrializados o no? Y en el caso del maíz y su aporte de fibra, ¿qué diferencias habría entre consumirlo nixtamalizado o consumir maíz en forma de harinas? Julián, yo creo que esa es muy tuya. Y en cuanto a la recomendación, yo creo de qué tipo de cereales consumir, yo soy más desde el punto de vista de que hay que consumir lo que está disponible, ¿sí? Porque también hay que tomar en cuenta muchos factores sociales, que pues no tenemos acceso tal vez a algunos tipos de cereales que están en China o en Rusia o en Europa, ¿no? Por ejemplo, salía muy caro importarlos para acá o salía muy caro comprarlos. Consumir cereales de México, pues sería lo ideal, ¿no? Obviamente tenemos aquí una riqueza de cereales muy importante y también otros, no nada más estrictamente cereales, sino también pseudo cereales, ¿no? Como es la quinoa, el amaranto, por ejemplo, son muy buenos ejemplos que pueden tener muy buen perfil de fibra para tener esos fitoquímicos también que preservan esas actividades metabólicas muy importantes. De que si es industrializado o no, realmente también tenemos en general como esa idea, ¿no? De que lo industrializado es malo. Realmente hay mucha regulación que no permite que hagan cosas malas con los alimentos industrializados, ¿no? El alimento industrializado está ahí también porque ha sido regulado, ha sido vigilado y tiene un proceso por el cual se permiten ciertos tipos de cosas que se le pueden hacer, ¿no? Obviamente también tiene que cumplir con un requerimiento mínimo de nutrientes. Y esto pues también eventualmente tenemos que, como consumidores, pues tratar de leer las etiquetas, observar cuánto porcentaje de fibra tenemos ahí, qué porcentaje de otras moléculas tenemos, y pues también informarnos un poquito más acerca de los diferentes tipos de cereales y para qué los queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, no podríamos hacer una tortilla o un taco de tortilla de una tortilla si no fuera con maíz, por ejemplo, ¿no? Y esas características no las pudiéramos tener con otro tipo por ejemplo, con cebada o otro tipo de granos, no sería lo mismo, pues, no estaríamos acostumbrados a lo mismo. Entonces, eso con respecto a la recomendación de qué tipo de grano, pues el que haya disponible realmente, ¿no? Yo creo que es más así, entre más fresco o encontremos, pues mejor.
De lo otro, ¿me repites la pregunta? Algo era del maíz nixtamalizado. Sí, que en el caso del maíz y su aporte de fibra, ¿qué diferencia hay entre consumirlo nixtamalizado o en forma de harinas? Ok, ahí en ese caso, el aporte de fibra de nixtamalizado a harina nixtamalizada sería exactamente lo mismo. Pero básicamente lo que estamos haciendo es moler, tener ese nixtamal en grano ya procesado y sería nada más molerlo. Todas las fracciones de la harina de maíz nixtamalizado se conservan íntegras, no hay pérdidas. Donde sí hay un poquito que baja la cantidad de fibra es del grano crudo al maíz nixtamalizado. Ahí sí perdemos un poco de fibra, pero generalmente es fibra insoluble, porque estamos removiendo la parte exterior, que es el pericarpio, ¿no? Pero eso también, obviamente, hay, por lo mismo, porque ya se observó que hay una disminución como del 2-3% de disminución de fibra, hay muchos estudios y mucha tecnología que han invertido muchas empresas, las cuales se han enfocado en tratar de evitar esa pérdida de fibra, porque se ha visto pues que tiene una funcionalidad muy buena a nivel orgánico, ¿no? De salud, pues. Me gustaría aquí agregar, fíjate, el trigo fue, o sea, si pensamos nuevamente cómo somos como seres humanos, el trigo es más consumido en el área mediterránea de Europa. Toda la América, por supuesto, más maíz. Y en Europa del Este, por ejemplo, más cebada, porque es lo que menciona Julián, es el grano que tienes. Entonces, este es un aspecto importante. En relación a qué tipo de fibra puede comerse, en los granos, por ejemplo, sugerimos, o sea, sí tiene mucho que ver que mientras más grano, más integral sea el grano, por supuesto, va a generar más aspectos metabólicos de salud. Entonces es común que a veces digas, bueno, haz un arroz integral o haz el arroz con grano salvaje o combina grano blanco con grano salvaje, o busca germinados, o busca piezas de pan o de galletas que tengan como tal la presencia de los granos. Y uno de los granos, por ejemplo, que no mencionamos, por ejemplo, que queda dentro del grupo más de semillas, es el ajonjolí. El ajonjolí también tiene beneficios. Entonces, a veces puedes tener todas estas opciones grano y variarla. A veces hay cosas tan sencillas como tostar el ajonjolí y espolvorearlo en una sopa o en una carne, o como lo hacemos en platillos, ¿no? Como en el mole. Pero lo mismo, el pan que te comas, si es un pan integral, si es un pan que venga con granos enteros, te va a dar un mayor aporte nutricional. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas sobre cómo elegir harinas integrales a la hora de ir a hacer el súper. Varias de las preguntas van alrededor de si los productos que ya están procesados e industrializados que dicen que son integrales son confiables, o si es mejor comprar las harinas por separado y hacer los productos en casa, o cómo saber elegir productos que realmente sean integrales. ¿Es suficiente leyendo la etiqueta? Yo creo que la industria alimentaria cada vez se está pegando más a rigores de lineamientos. Y sí, por supuesto, si vas a escoger un pan, pues buscas el pan que tenga granos enteros, granos integrales. Si vas a comprar el saco de harina, buscas harina de trigo y buscas la que diga integral. Si vas a comprarlo en grano, insisto, puedes comprar el grano, el arroz integral, o puedes comprar germinado fresco, o puedes, esto es lo que finalmente puede variar. Julián. Sí, realmente sí, o sea, yo soy de la idea de que hay que leer las etiquetas de todo. O sea, realmente hay que tratar de entender lo que nos está diciendo el aporte nutrimental y la cantidad de compuestos que tenemos ahí. Es por regulación, o sea, no es que las compañías tengan la opción de no hacerlo. O sea, todas tienen que cumplir con la regulación para que puedan vender sus productos, y todas declaran cuánta fibra tiene. O sea, particularmente yo he hecho análisis en diferentes tipos de productos de panificación y todas cumplen con lo que menciona la etiqueta. O sea, no hay una que tenga diferencias significativas y muy grandes, ¿no? Con respecto al que realmente el tipo de productos, pues yo lo que hago particularmente es que me fijo en la etiqueta primero y después me fijo en las rebanadas del producto, ¿no? Me fijo en el producto como tal, si también cumple con mis expectativas como consumidor. Si yo me voy a sentir cómodo
consumiendo un producto que se vea de tal o cual forma. Y obviamente también hay que entender mucho que hay diferencias hay diferentes nichos de mercado, se llama, ¿no? Es esto que es donde colocamos ciertos tipos de productos, que también tenemos que ser conscientes que no todos tal vez somos de consumir pan todos los días, tal vez nosotros consumimos más tortillas o más pan árabe o pizza o lo que ustedes quieran o galletas, pero tenemos que entender eso, ¿no? De que el procesamiento de los alimentos está enfocado a cubrir una demanda de un consumidor que tiene ciertos requerimientos, ¿no? Nutricionales y demás. Y también que, pues, si queremos lo más natural, orgánico, artesanal que se pueda, pues tenemos que sacrificar una parte del procesamiento para, tenemos que considerar, por ejemplo, tener nuestro pan en el refrigerador o en el congelador incluso, ¿no? Esto no podría ser de otra manera si no tuviéramos un procesamiento como en los productos que existen en el supermercado hoy en día. Muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos es sobre la conveniencia de consumir prebióticos y o probióticos de manera encapsulada como suplementos, o si es mejor obtenerlos exclusivamente de la dieta. Bueno, yo creo que de los grandes avances que tiene el conocimiento de la microbiota es justamente seleccionar cepas probióticas específicas que puedan funcionar en algún área en particular. No todos los probióticos son para todo. Y el prebiótico tiene que cumplir, de acuerdo a la definición del ISAP, de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, con que beneficie algún linaje bacteriano que va a tener algún beneficio directo. Y ese es cuando podemos entender la presencia de probióticos y prebióticos. Claro que se pueden, ¿cómo se llama?, consumir. Hay nichos terapéuticos donde los probióticos son excelentes coadyuvantes terapéuticos, esteatosis hepática, problema de lípidos, diarreas, estreñimiento, desórdenes de conducta, de neurodegeneración. Hay áreas, vulvovaginitis, hay áreas muy particulares para cada una de la cepa especificidad de los probióticos. Y con los prebióticos pasa lo mismo. Los prebióticos van a hacer que haya el alimento de esas bacterias para que trabajen en algo en particular. Cada vez sabemos más que de cada probiótico cómo es que funciona, su mecanismo de acción. Y por supuesto que eso no excluye que si tú vas a usar alguna cepa probiótica específica para favorecer algún estatus de salud, tú dejes de comer de manera sana. Creo que gran parte de esta modernidad nos ha llevado a dietas de moda, dietas de restricción, que lo que han hecho es que eliminemos gran parte de lo que nuestros antepasados y ancestros comían y los mantenían en una longevidad sana. Entonces, hemos descartado muchos de los alimentos. Este plato del buen comer, yo creo que es muy claro en que tenemos que tener una dieta diversificada, porque cada una de las cosas que nosotros aportemos va finalmente a redituar en algo, bueno o malo, en algún metabolito sobreexpresado, a lo mejor óxido de trimetilamina, y que tú desarrolles una enfermedad cardiovascular, o bien un mayor incremento en ácidos grasos de cadena corta y que tú rindas bien, estés sano, tengas una buena inmunidad, no tengas esteatosis hepática, etcétera. Y yo creo que esa parte que menciona, ¿no? De comer bien y comer balanceado, eso es lo más importante, ¿no? Esta parte de los pre y probióticos es más cuestión de suplementación. Obviamente, si nosotros tenemos esta necesidad de cubrir algún aspecto o de reforzar alguna característica que nosotros querramos por alguna situación, ya sea clínica o de salud en general o meramente por gusto, pues sí podremos hacerlo. Realmente hay mucho avance. Es muy seguro en estos días también recurrir, obviamente, a laboratorios bien establecidos, bien regulados, que no sea cualquier tipo de suplemento que encontremos en cualquier lado, que nos vendan en la calle, por ejemplo, que no tenga esta regulación. Siempre tenemos que tener la certeza de que lo que estemos consumiendo esté bien producido y tengamos un respaldo de alguien, ¿no? Que si de repente el lote por alguna razón salió mal, pues podamos reclamar o decir, ¿sabes qué? Oye, me hizo daño, pasó esto, ok, ya tomo cartas en el asunto. Pero sí, muchas veces pensamos que necesitamos suplementos o que necesitamos vitaminas, siendo que la alimentación que tenemos, particularmente en México, la alimentación tradicional, es muy rica en compuestos antioxidantes, es muy rica en almidón resistente, es muy rica en grasas saludables, pero obviamente, como mencionaba, ¿no? Teresa, es la parte de la modernidad la que nos ha llevado
a no consumir ese tipo de alimentos por algo rápido o algo sencillo, decimos, ¿no? Y siempre regresar, yo creo, a lo original, al consumo de alimentos naturales, pues sería lo ideal, ¿no? Fíjate que aquí, mira, me gustaría, Ruth, recalcar este aspecto porque nos tiene reunidos. Es el Día de la Salud Digestiva. Y lo que hemos estado hablando contigo y Julián, lo que hemos estado hablando es cómo el intestino es el órgano del que parte, justo, en base a su colonización microbiana, es el punto de partida para que todo lo demás funcione, para que te funcione el corazón, para que te funcione el cerebro, para que te funcione el hígado, para que trabajen bien los riñones, para que tú crezcas, para que tengas el desarrollo, para que pienses productivo, para tu estado de ánimo. Todo eso de verdad es una funcionalidad intestinal. Por eso es que tenemos un órgano tan largo que está trabajando desde varios frentes para nosotros. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última respuesta que tiene que ver con enfermedad celíaca. Nos preguntan, sí, todo un tema la enfermedad celíaca, si para las personas que la padecen es recomendable de todas formas consumir otro tipo de granos enteros y productos integrales, obviamente fijándose que no tengan un contenido de gluten e incluso que tuvieran la certificación de ser libres de gluten. Y la otra es, ¿qué otras estrategias podría hacer una persona que cursa con celiaquía para mejorar su microbiota? Bueno, yo creo que esta pregunta igual la contestamos ambos, Julián, perdón por tomar la iniciativa. Por supuesto, aquel que en verdad es celíaco, porque a veces hasta pareciera que es una enfermedad de moda y en nuestro país, bien dijo Julián, tiene una muy baja prevalencia. A veces hay más sensibilidad al trigo, como hay sensibilidad a los carbohidratos, y no es tanto realmente un problema de celiaquía. A lo que voy es que en la misma forma de haber hecho la pregunta está la respuesta. Puedes comer, por supuesto, cualquier otro tipo de grano entero y de cereales que no tengan o que no compartan las estructuras del trigo. Entonces, puedes comer maíz, por supuesto, puedes comer arroz, no hay ningún problema. Eso no quita que siendo celíaco tú no tengas una nutrición en frutas, en vegetales, en cárnicos e incluso en cereales que no sean expensas del trigo. Julián, tú ahí. Sí, aquí también la parte esta de qué consumir y qué no consumir. Si en realidad es celíaco, ya tiene el diagnóstico de que sufre la enfermedad celíaca, obviamente tendría que hacer una dieta restringida en todos los grupos de cereales que contengan gluten, ¿no? Esto, como ya mencioné, son todos los de la familia de las triticáceas. Toda la familia del trigo no podrían ser consumidos, incluso la avena. Yo he visto productos ahí que de repente que dicen avena sin gluten y ¿cómo lo hicieron? ¿No hicieron un tamizaje molecular o qué hicieron para no ponerle esta fracción de gluten? Pero es por cuestiones de regulación y norma. Si una persona realmente es celíaca, se debe evitar totalmente este tipo de alimentos. Es más cuestión de tendencias, yo creo, ¿no? El escoger un alimento que no tenga gluten realmente es una tarea un poco compleja, porque muchas de las empresas que procesan alimentos no tienen una línea de producción separada, que es como debería ser, ¿no? El deber ser es que si uno produce alimentos libres de gluten, tendrás que tener instalaciones separadas, restringidas y aisladas totalmente de la línea de producción que tenemos con alimentos derivados del trigo. Entonces, esa es la primera, ¿no? Y aquí realmente yo no conozco, pero debe haber alguna empresa por ahí, algún emprendedor seguramente ya se le ocurrió hacer esta línea de producción independiente donde son 100% y tienen que estar certificados que son gluten free o que no tienen gluten. Yo he visto muchas secciones de panificación en los supermercados donde están los panes normales y los panes libres de gluten juntos, ¿no? Entonces, digo, es una contradicción porque veo gente muy fit y así que agarra el gluten free, pero está pegado a la concha que tiene gluten. Entonces, es parte como del desconocimiento, ¿no? De qué sí, qué no, o qué escuché o qué no escuché. Mucho de esto entonces es tener mucho cuidado y mucha precaución. Hay aplicaciones incluso en Estados Unidos hay una aplicación médica que dice qué establecimientos y qué marcas
venden productos realmente que son gluten free por si uno padece esa enfermedad celíaca. Y yo creo que aquí en México todavía nos falta esa parte, ¿no? Tener esa claridad, claridad, perdón, de saber, tener certeza de que si el producto tuvo contacto o no con ese tipo de compuestos, ¿no? De alérgenos al final de cuentas. Julián, perdón que te interrumpa, Ana, un poco para precisar, ¿cómo averigua una persona si es celíaca o no? ¿Quieres que Hay que hacerse si quieres, mejor. El paciente celíaco tiene que tener, desarrolla anticuerpos contra la gliadina, una estructura que es parte del grano del trigo. Entonces, tú puedes medir a nivel sérico, pero esto incluye 3 cosas: la sintomatología del paciente, 2, ante estudios endoscópicos, la pérdida o la atrofia de las vellosidades intestinales, y 3, la presencia de anticuerpos, son 3 anticuerpos que se miden en enfermedad celíaca como tal. Y yo iba a decir algo: si no eres celíaco, no tienes por qué comprar alimentos libres de gluten, cuando el gluten es parte de un requerimiento nutricional importante. El enfermo celíaco en verdad padece el no poder ¿cómo se llama?, ingerir o tener acceso a los alimentos que los que no somos celíacos sí tenemos oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos a la última pregunta, que ya me la mandaron 3 veces. Entre el gluten y las proteínas de origen animal, ¿cuáles son mejores? No hay una mejoría, hay un equilibrio. Y te la voy a responder nuevamente desde este aspecto de microbiota y desde este aspecto evolutivo. El ser humano, el Homo sapiens sapiens, los que estamos hoy aquí, pertenecemos a esta especie, al Homo sapiens sapiens. Y el Homo sapiens sapiens es omnívoro. Tiene la facultad de procesar cárnicos, frutas, vegetales, semillas, granos, peces, huevo, leche. Evolutivamente estamos diseñados para que nuestra microbiota intestinal procese todo. Si me preguntas a qué le pondría la etiqueta de malo, le pondría la etiqueta de malo al exceso. Si tú haces dietas de restricción y te conviertes en vegano, pesceriano, etcétera, finalmente desde el aspecto de microbiota se depleta la abundancia y por lo tanto la funcionalidad de muchos de los microorganismos. Pero lo mismo pasa si tú consumes mucha carne o si tú te conviertes o te vas hacia una dieta paleo, también va a impactar en tu microbiota y esto va a hacer que tú tengas metabolitos circulantes distintos. Entonces, el ser humano es omnívoro. El ser humano debe comer de todo de manera equilibrada, sin excesos. Y yo comparto totalmente la opinión, ¿no? He escuchado de repente muchos comentarios acerca de ese tipo de dietas restrictivas. Me preguntan, ¿qué opina de la dieta paleo? Yo opino que ya no hay mamuts, ¿no? Ni nada que estar cazando, corriendo constantemente durante horas y horas para que tú necesites un tipo de dieta de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que como humanidad hemos evolucionado a ser un ser un poco más sedentario que como lo éramos antes. También tenemos una expectativa de vida más grande que como la teníamos antes. Antes, pues, no sé, mucho menor, ¿no? Con todo lo que pasaba. Y muy importante, o sea, ¿qué tipo de proteína es mejor? Aquí más bien yo lo vería desde el punto de vista de como para qué la quieres, ¿no? O sea, si generalmente hay diferentes publicaciones que mencionan que, también lo que mencionaba, ¿no, Teresa, de la evolución del ser humano como especie, tiene que ver mucho con el proceso de cocción y de procesamiento de los alimentos. La proteína es más disponible cuando está cocinada y también eliminamos con el calor algunos factores antinutricionales, particularmente en granos, particularmente en leguminosas, es donde se eliminan un poquito más esos factores antinutricionales. En términos de números, la absorción de proteínas crudas de carne más o menos como de un 30% máximo, pero cuando ya está cocinada llega a un 80%. De todos modos, no es 100% digerible. En el caso de los cereales, lo mismo. Si tenemos un cereal crudo, el aprovechamiento de la proteína va a ser menor que si lo tuviéramos cocinado o procesado. Entonces, siempre hay que tomar esto en cuenta al momento de diseñar también un régimen alimenticio, ¿no? No nada más creer que consumimos mucha proteína y ya automáticamente vamos a generar mucho músculo. Esa es una creencia también muy generalizada. Y esto no ocurre. Hay siempre que reconocer que el procesamiento de los alimentos es importante
porque ayuda a incrementar la biodisponibilidad, no nada más de proteínas, de carbohidratos, de moléculas que están atrapadas en las paredes celulares y que liberamos durante este proceso mecánico térmico, ¿no? Entonces, eso sería como la observación de esta parte. Muchísimas gracias por sus conferencias, por sus amables respuestas, por su generosidad en compartir su conocimiento. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho a los asistentes por haber estado aquí tan atentos. Se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero desafortunadamente ya no nos dio tiempo de pasarlas todas. Les recuerdo, por favor, a los asistentes que manden sus datos para poder elaborar su constancia al correo contacto @hablemosclaro.org. A ese mismo contacto pueden mandar cualquier comentario o duda que tengan. Supongo que en internet estarán disponibles los datos de la doctora Abreu para solicitud de consultas, porque nos llegaron un par de preguntas al respecto. Y pues nada más, muchísimas gracias. Feliz Día de la Salud Digestiva. Cuiden, por favor, sus estómagos, sus intestinos. Revisen su dieta y coman rico. Que tengan muy bonito fin de semana. Cuídense mucho y feliz Día de la Salud Digestiva. Gracias. 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 Hasta luego.